Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Le voy a pedir que me acompañe. Carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Vamos a continuar con nuestro estudio, versículo por versículo. Entonces, acompáñenme ahí con su Biblia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por este enorme privilegio que me das de poder estar delante de mis hermanos estudiando las Escrituras. Te agradezco mucho. En verdad no soy digno de ti, Señor. No sé cómo es que tú me has dado tan grandioso regalo, el privilegio. Te doy las gracias, Señor. Y en esta ocasión también te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado muchas veces de diferentes formas, con pensamientos, palabras, obras, malos pensamientos. Te pido perdón, me aparto del pecado para alcanzar tu gracia y tu misericordia, Señor. Oro también, Señor, para que tú puedas preparar nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que podamos atesorar tu palabra y poder también llevarla a la obra, Señor, que podamos comprender algo y poder practicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Gracias te doy, en el nombre del Señor Jesús hemos orado, amén y amén. Como les decía, tengo el privilegio de estar nuevamente con vosotros estudiando las Escrituras. El mes pasado estuvimos estudiando el versículo 1 y 2. Hay demasiado contenido cuando estudiamos la palabra del Señor y escarbamos. Hay mucha riqueza, mucho que aprendemos de cada texto. Y el mes pasado solo logramos estudiar 2 versículos y continuamos con el título La oración que vale, parte 2. El mes pasado estuvimos hablando de la importancia de la oración. Estuvimos hablando que el apóstol Pablo nos exhorta que hagamos, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El apóstol nos pide que oremos por todos, que no hagamos excepción, por todo, por los gobernantes y por todos. ¿Y por qué razón? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice. Aprendimos que tenemos que orar por los que están en autoridad, en condiciones favorables, y esto nos ayuda porque si nosotros oramos, tanto como el presidente, los alcaldes, por lo que nos gobiernan, hay bastante beneficio. Si la iglesia hiciéramos el trabajo que Dios nos manda de orar, las personas cambiarían. No hubiera tanta delincuencia, no hubiera tanto problema, estaríamos en un mejor lugar, en una mejor ciudad,
comparado, ¿verdad? Que gracias a Dios esta nación fue fundada por cristianos y se mantuvo por muchos años. Sin embargo, aquí todavía está un lugar donde uno puede vivir tranquilo. A comparación de nuestros países, por ejemplo, Guatemala, hay demasiada delincuencia, se ve que el pecado está gobernando completamente y hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Sin embargo, si nosotros oramos para que todos se arrepientan y podamos compartir el Evangelio, nosotros podemos vivir reposadamente, dice, con toda piedad y con toda honestidad también. El apóstol Pablo nos recuerda, dice que nos sujetemos a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcamos y que estemos dispuestos a hacer toda buena obra, que no hablemos mal de nadie, que no seamos contenciosos, sino que seamos más bien amables, demostrando toda consideración por todos los hombres, por todas las personas. Recordemos que en otro tiempo también nosotros éramos insensatos, éramos desobedientes, estábamos extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo también en malicia, en envidia, y así es que está viviendo el mundo en estos momentos. Y Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, por medio de las Escrituras, nos llama a cada uno de los creyentes a que estemos en tranquilidad, en sumisión a todos los gobernantes, a pesar de que los gobernantes muchas veces son paganos, muchas veces son apóstatas también. La palabra de Dios nos insta a que nos sujetemos y que hagamos el bien, ¿verdad? Que como cristianos se note esa diferencia, ¿verdad? De lo que Dios nos enseña a nosotros. Así que déjenme, me acomodo aquí para empezar. Hoy vamos a seguir estudiando desde el versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante dice que esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento. En este pasaje, muy elocuente, muy impresionante, nosotros podemos responder la pregunta de ¿por qué oramos por los perdidos? ¿Verdad? Estuvimos hablando que hay que orar por todos. Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué vamos a orar por todos? Si Dios ya sabe quiénes son los elegidos, Dios ya sabe quiénes se van a arrepentir y quiénes no se van a arrepentir. Bueno, en este pasaje vamos a aprender el por qué debemos de orar por los perdidos. Esta es una de las declaraciones más categóricas en la Biblia del propósito salvador de Dios. Hay varias razones por la cual debemos orar para el arrepentimiento de todas las personas. Número 1, porque es moralmente correcto. En el versículo 3, al decir la palabra esto, apunta a los versículos que acabamos de estudiar, versículo 1 y 2. La palabra bueno se refiere a lo que es en esencia moralmente bueno. Dios define la oración de los perdidos como algo noble, espiritualmente correcto, y nuestra conciencia está de acuerdo con eso. No podemos negar que si nosotros oramos por los perdidos, estamos haciendo algo noble, al igual que lo hicieron en otro momento, en otro tiempo, por nosotros también. ¿Por qué razón? Los perdidos están sufriendo la agonía del pecado, están sufriendo la vergüenza,
la falta de motivación en la vida y las consecuencias es el infierno eterno. Muchas personas que no conocen el Evangelio cometen diversos tipos de pecados y después que cometen esos pecados pasan esa vergüenza, no se sienten bien, algunos van incluso hasta la cárcel. Desde la cárcel dice que se arrepienten y sufren las consecuencias. Otras personas van ahí en la vida y ya no quieren vivir. Algunos atentan hasta con su propia vida y se quitan la vida. Sin embargo, si nosotros oramos por todas las personas, estamos haciendo algo noble. Y sabiendo esto, que es algo noble, es una tarea excelente que nosotros oremos por la salvación de todos nuestros conocidos, de todos nuestros amigos y de todas las personas. Tenemos que orar como embajadores de Cristo, cuya tarea es ganar a hombres y mujeres para que se reconcilien con Dios, porque ese es el mandato de Dios, eso es lo que el Señor nos ha mandado. Se nos manda que hagamos nuestras rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nuestro ardiente deseo debe ser la salvación de todos los pecadores. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, años atrás, que acompañaba al pastor Tony, íbamos a Somerville a llevar café y chocolate y pan. Él predicaba y yo ayudaba ahí en la mesa, pero era muy bonito. Nosotros salíamos, el pastor predicaba, dábamos tratados, y yo tenía una carga en mi corazón y yo decía, ¿por qué yo vengo a dar tratados y a acompañar al pastor y mi familia? ¿Cómo hago yo con mi familia? Y un día se lo dije a él, le dije, yo tengo esta carga porque nosotros estamos haciendo esta labor aquí y mi familia no es conversa. No se preocupe, me dijo el pastor en ese momento. Dios tiene obreros en todos lados. Alguien más va a llegar allá y le va a predicar así como usted está haciendo aquí. Y mire, para la gloria de Dios, llegó un evangelista, les predicó el evangelio a todos ellos y todita mi familia se convirtió. Un testimonio bien lindo tienen ellos en la congregación porque todos se bautizaron juntos. La congregación allá, ellos están muy contentos con nuestra familia porque ellos son bien devotos también, se congregan mucho, oran, son muy activos ellos. Y yo ahorita que estaba leyendo este pasaje se me vino a la memoria, de verdad que no hay nada mejor que oremos por todos. Y si ese es el caso de cada uno de nosotros, tal vez tenemos unos familiares en otro lugar, Dios tiene obrero en todos lados. Hagamos nosotros nuestra parte aquí y Dios se va a encargar de nuestras familias. No debemos de tratar de limitar el evangelismo por los escogidos. Llega un punto que hay personas que dicen que ya conocen la palabra de Dios y dicen, no, pero ¿para qué vamos a orar y pedir si de todas maneras Dios ya sabe quiénes son los escogidos? Bueno, hay dos razones. En primer lugar, el decreto de elección de Dios es secreto. Solamente Dios lo sabe, nadie más. No sabemos quiénes son los elegidos y no tenemos forma de saberlos hasta que ellos responden al Evangelio, ¿verdad? Incluso aquí mismo puede haber alguien que tal vez no es elegido, no lo sabemos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que sí es elegido? Bueno, hasta que ellos responden al Evangelio y empiezan a dar frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. De otra forma nosotros no sabemos y no debemos tampoco de venir a investigar quién es y quién no es. Eso le corresponde a Dios. En segundo lugar, el alcance de los propósitos del Evangelio de Dios es más amplio que la elección. Dice Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aún la oración de Jesús como sumo sacerdote abarca al mundo
en este importante aspecto. Nuestro Señor Jesús oró por la unidad entre los elegidos para que la verdad del Evangelio fuera evidente al mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dijo el Señor Jesucristo orando a él en Juan 17, versículos 21 y 23. El llamado de Dios a todos los pecadores es una invitación sincera y de buena fe a la salvación. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Ezequiel 33:11. Número 2, la oración por los perdidos también concuerda con el deseo de Dios. Dice el versículo 4, acompáñenme con su Biblia. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es obvio que en ningún sentido inescrutable el deseo de Dios por la salvación del mundo es diferente al eterno propósito salvador. Podemos comprender esto hasta cierto punto desde una perspectiva humana. Después de todo, a menudo nuestros propósitos difieren de nuestros deseos. Por ejemplo, podemos desear nosotros pasar un día sin trabajar, pero hay un propósito superior que nos obliga a ir a trabajar. Tenemos nuestras deudas, tenemos nuestros gastos, aquí la mayoría tenemos que pagar renta o mortgage o cualquier cosa, y eso nos obliga a nosotros a ir a trabajar. Sin embargo, nuestro deseo es tal vez querer estar en casa descansando. De igual manera, el propósito salvador de Dios trasciende sus deseos. Hay una gran diferencia, por supuesto. Podemos ser obligados por circunstancias ajenas a nuestra voluntad a escoger lo que no deseamos, pero las elecciones de Dios están determinadas solamente por su propósito soberano y eterno. Dios de veras quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, escogió a los elegidos, se los dio a Cristo y pasó por alto el resto, dejando a las consecuencias mortales del pecado de cada ser humano. La culpa por la condenación es totalmente de cada una de las personas por causa del pecado y por causa de la incredulidad, el rechazo que tienen a Dios. No podemos culpar a Dios por la incredulidad. Somos responsables nosotros. Sin embargo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No se nos pide que averigüemos si una persona es elegida antes de orar por su salvación. No se nos dice eso. Solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Podemos orar por todos los hombres con plena seguridad de que tales oraciones son buenas y agradables delante de Dios nuestro Salvador. Después de todo, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, dice el Salmo 145, versículo 8 y 9. La palabra agradable en el griego es apodextos, y esa palabra viene de apodechomai, que significa recibir alegremente, significa aceptar con satisfacción o dar la bienvenida de todo corazón. Eso significa la palabra agradable.
El Señor acepta las oraciones por los perdidos porque esto es consecuente con el deseo que Dios tiene. Tal oración es también consecuente con la naturaleza de que Dios es Salvador. La frase Dios nuestro Salvador aparece otras 5 veces en las epístolas pastorales. Aparece en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta, también en el capítulo 4, versículo 10, también aparece en Tito 1:3, Tito 2:10 y también en Judas 25. Dios no solo es creador, sino que también es sustentador, rey, juez y también es salvador. Es el carácter de Dios. Su carácter es grande. Creo que no vamos a poder nosotros terminar de conocerlo completamente a Él. Su carácter salvador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí que nosotros podemos ver el carácter salvador de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Dios es el Salvador de todos los hombres, en un sentido temporal de todos, pero especialmente de los creyentes en un sentido eterno. Esta verdad del carácter salvador de Dios se enseña también en el Antiguo Testamento. Hay algunos textos, por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, en el Salmo 106, versículo 21, Isaías 43, 3, dice: Dios es mi peña, en Él me refugiaré, Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia, dice 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, dice Isaías 43, 3. Cuando Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es consecuente con lo que Él es. Él es el Salvador, ese es su carácter. Isaías 45, 22, Dios dijo: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Isaías 55, 1 invita a todos los sedientos a venir a las aguas de la salvación. En Ezequiel 18, 23, Dios declara muy claramente que Él no desea que el impío perezca, sino que pueda arrepentirse. Ezequiel 33, 11. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí nosotros podemos ver otro carácter más de Dios, la paciencia. Tiene paciencia para que todos los pecadores puedan arrepentirse. Ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace en la condenación de los impíos. Ninguna. No obstante, aunque esto no lo complace, Dios recibirá la gloria incluso en la condenación de los incrédulos. Incluso las personas que van a ir al infierno, ahí va a ser glorificado Dios también. Lo enseña Romanos capítulo 9, versículo 22 al 23. Es un misterio de la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolos aún responsables de su propio rechazo
y de su condenación. Él tiene el deseo que todos se arrepientan. Sin embargo, cada una de las personas es responsable del rechazo que tiene a Dios y de su condenación. No podemos culpar a Dios. Las Escrituras enseñan del amor de Dios al mundo, su desagrado ante el juicio de los pecadores y su deseo de que todos los que escuchen el Evangelio alcancen la salvación. Ese es el deseo de Dios. Enseñan además que cada pecador es incapaz y sin embargo responsable de creer y que será condenado si no cree también. Así lo enseña la Escritura. Coronando la enseñanza bíblica sobre este asunto está la gran verdad de que Dios ha escogido a quienes creerán y los ha salvado antes de la fundación del mundo. Un verdadero misterio. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Venir al conocimiento de la verdad es ser salvo. Venir al conocimiento de la verdad es ser salvo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice: corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y escapen de la trampa del diablo, que los tiene cautivos a la voluntad. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Así también estos se oponen a la verdad, son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 al 8. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. Dice Tito 1:1. En los 4 pasajes se refiere al verdadero conocimiento que produce la salvación. Cuando nosotros empezamos a comprender la verdad del Evangelio, es ahí cuando nosotros podemos lograr conocer a nuestro Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Pero se necesita que oremos y que compartamos el Evangelio también, para que esto pueda suceder. Lejos de ser una condenación, Dios desea que los perdidos vengan a un conocimiento salvador de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es el rechazo premeditado de Dios por parte de ellos, por parte del ser humano, que los envía al infierno. Las verdades bíblicas de la elección y la predestinación no eliminan la responsabilidad moral del hombre. Versículo 5. Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es una de las enseñanzas más fundamentales de la Biblia, es de que hay un solo Dios, uno solo. Esto niega la religiosidad
pluralista de nuestro mundo que rechaza el concepto de cualquier verdad religiosa exclusiva. El mundo enseña, con el espíritu de la época, que se debe considerar igualmente válidos los dioses de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, los budistas y los hindúes. Esto es lo que tratan de enseñarnos a la sociedad, que debemos respetar la idea que cada uno tiene. Si esto fuera cierto, si esto fuera verdad, habrían muchos dioses, habrían muchos medios de salvación y por tanto no habría necesidad de Jesucristo, no habría necesidad del evangelismo. Pero como hay un solo Dios verdadero, entonces Él es el único en quien todos deben de creer para ser salvos. Solo un Dios. No hay otro nombre debajo del cielo en que los pecadores puedan ser salvos, dice Hechos 4:12. No hay otro. La oración por los pecadores reconoce que todos deben acudir al único Dios verdadero. Todos. Todos debemos acudir al Señor Jesucristo. No hay otra forma. No solamente hay un solo Dios, sino también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres. La palabra mediador se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o para rectificar un pacto. El concepto de un mediador se ve en el lamento de Job. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, dijo Job en el capítulo 9, versículo 33. Como Cristo es el único mediador, todos deben ir a Dios por medio de Él. No hay otra forma. ¿Nos acercamos a Dios a través de la intercesión de los ángeles? No. ¿A través de los santos? No. ¿A través de María? No. Solo por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo pueden los hombres acercarse a Dios para encontrarse justos solamente por medio del Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Nadie más lo ha hecho. Como el perfecto Dios hombre une a Dios y al hombre, Hebreos 8:6 lo llama mediador de un mejor pacto. Mientras que Hebreos 9:15 y el capítulo 12:24 lo describen como el mediador del nuevo pacto. Todos los hombres que vienen a Dios lo deben hacer a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro Señor dice que dio su vida cuando murió por nuestros pecados. En Juan 10, 17 al 18 dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo dijo el Señor Jesucristo. Él voluntariamente fue a la cruz y se dio a sí mismo, no simplemente algo que Él poseía. Rescate es un valioso término teológico que describe la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Cristo no pagó simplemente un rescate para liberarnos. Él se convirtió en la víctima en nuestro lugar, murió nuestra muerte y cargó nuestros pecados. Él se dio a sí mismo
La frase "se dio a sí mismo en rescate por todos" es un comentario de la suficiencia de la expiación, no su intención. Es suficiente todo lo que Él hizo. Para decirlo de otra forma, el rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero es eficaz solo para los que creen en Él. La expiación de Cristo es, por lo tanto, ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero limitada en cuanto a su aplicación, porque los que no creen, pues no reciben ese beneficio. Verdaderos beneficios aumentan para todos gracias a la obra expiatoria y suficiencia de Cristo. El Evangelio puede predicarse a todo el mundo, a todos. Marcos 16:15. El agua de vida y el ofrecimiento de misericordia de vida divina se extiende gratuitamente a todos, dice Apocalipsis 22:17. A Cristo se le anuncia como Salvador para que todos lo acepten. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10 y Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Esto no quiere decir que todos serán salvos. Además, muchos son llamados y pocos los escogidos. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero se aplica solamente a los que creen en Él. El precio que se pagó es infinito. Si se añadieran miles de millones de números de elegidos, Cristo no tendría que sufrir una vez más los golpes de la ira divina para pagar el precio por el pecado de ellos, porque alcanza, porque es un sacrificio divino, es un sacrificio eterno. Por otra parte, si hubiera existido un solo pecador, por ejemplo, Set, elegido de Dios, se hubiera necesitado este completo sacrificio divino por la culpa de él. Así sean miles los pecadores, sea uno, se necesitaba, porque no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro mediador, solamente Jesucristo, no hay otra forma. Así que el infinito precio que pagó nuestro Salvador fue sin duda suficiente para todos. La expiación de Cristo es un acto divino, es indivisible, inagotable, suficiente en sí mismo para cubrir la culpa de todos los pecados que se han cometido y que se cometerán en la tierra. Por lo tanto, la salvación puede ofrecerse a todos sincera y legítimamente, aunque solamente respondan los que van a acudir con fe, en arrepentimiento. Es de gran importancia entonces comprender que la obra expiatoria de Cristo cumple plenamente todo lo que Dios declaró que cumpliría en la eternidad pasada respecto a la salvación de los pecadores. Los propósitos soberanos de Dios no se ha frustrado en grado alguno por la incredulidad de los que desprecian a Cristo, en ninguna manera. Yo soy Dios, dice. Él declara, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículo 9 y 10.
La expiación de Cristo no representa un intento fracasado de salvar a los que no serán salvos. No. Todos aquellos a quienes Dios se propuso salvar desde la eternidad pasada serán salvos. Sin embargo, se debe reiterar una vez más que aunque el propósito salvador de Dios está limitado a los elegidos, su deseo por la salvación de los pecadores es para todo el mundo, para todo el género humano. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y por eso Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, suficiente para todos. Qué bonito, ¿verdad? Cuán gratificante la obra expiatoria de Cristo nos revela el corazón de Dios para la salvación de los pecadores. Muy interesante a través de estos textos cómo nosotros podemos ver el corazón de Dios. Si nunca lo había pensado, ahorita nosotros podemos ver el corazón de Él, cómo Él desea que todos se arrepientan, que todos crean en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo se refiere a la expiación como el testimonio dado por Cristo a su debido tiempo. Este pensamiento es paralelo con Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo se dio a sí mismo en rescate exactamente en el debido tiempo del plan redentor de Dios. Su obra redentora es el más elocuente testimonio jamás dado del deseo salvador de Dios por todos los pecadores. Por lo tanto, la oración por todos los hombres refleja el corazón de Dios y honra la obra de Cristo en la cruz. Vamos a dejar por cuestiones de tiempo el siguiente versículo para la próxima, pero aquí tenemos varias razones el por qué debemos de orar por todas las personas, por las personas que están en eminencia, por nuestros amigos, por nuestros familiares. No sabemos quiénes van a ser salvos, pero es algo bueno que nosotros como cristianos hagamos eso. Oremos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.